Bueno, buen día para todas y todos. Este, Estamos muy cansados porque ayer fue un día sumamente intenso y terminamos muy tarde. Bueno, ayer recibimos un mail. Esta es la mesa que vamos a trabajar con autoridades políticas vinculadas a la salud mental y en este momento muy particular en relación a la salud mental en Uruguay. Ayer a las 18 horas recibimos un mensaje de Álvaro Danza, quien está al frente de ACE, que hoy estaban inaugurando en el interior un tomógrafo con la ministra Cristina Lustenberg, así que no van a asistir. Es una lástima, pero seguimos. Eh, Gonzalo Sibila es el ministro del MIDES, que es uno de los ministerios que juega un papel importante en el proceso de implementación. Integra la comisión intersectorial que va a acompañar la implementación. Esto fue así a partir del 2017. Se aprueba la ley de salud mental, en el 2018 se reglamenta y a partir de ahí yo entro en el 2019 al decanato y empieza toda una serie de reuniones que tenemos. Después hay un cambio de gobierno y eso desaparece, pero ahí las reuniones eran entre las tres facultades: Derecho, Medicina, Psicología, eh, MIDES, ACE, eh, MSP, organizaciones sociales, eh, que participamos en este proceso de ir haciendo este armado. Bien. Diana Noy, generación 83 de la EUP, Escuela Universitaria de Psicología, psicóloga, compañera que hemos recorrido el país trabajando en primera infancia en el INAU, diputada en este momento. Y bueno, Patricia Kramer no podía venir tampoco porque están votando en el Senado presupuesto. La idea es una exposición, tenemos más tiempo. Inicialmente podemos trabajar hasta las 10 si tenemos buena participación y empezamos a problematizar, podemos ir hasta 10:30. Yo, no sé, son 9:17, yo sé, 15, 20 minutos y les aviso. ¿En qué orden quieren hablar? ¿En qué orden les gusta? ¿Arranca Diana? Yo soy corajuda. Bueno, más que nada, una alegría estar acá con mi compañero y el otro compañero. Pero con este tengo algo emocional fuerte. Buah. De hace muchos años. Bueno, como dijo Enrico, mi nombre es Diana Noy, soy psicóloga. Ahora me toca estar en Cámara de Diputados. Y con Patricia integramos la Comisión Bicameral de Salud Mental. Y me pidió que viniera, porque además yo estoy haciendo un trabajo medio específico en salud mental. Yo también estoy en Población y Desarrollo, que es la otra comisión especial que integro, que también es bicameral, e integro la de vivienda de diputados y diputadas. Bueno, yo me anoté algunas cosas cuando la pata me pidió que viniera. Yo puse en qué estamos, eh, cómo, cómo sigue esto, y lo otro que me anoté es evaluación y desarrollo. Este, yo tengo una maestría en estrategia y en planificación, entonces tiendo a trabajar desde el lugar de hacerme preguntas para poder analizar y después sacar algunas conclusiones. Este, Ahí en la comisión hay momentos que uno se siente un poco rara porque yo vengo de la gestión. En realidad yo trabajé 23 años en el Ministerio del Interior. eh, Trabajé como policía, trabajé como psicóloga, trabajé en la dirección de cárcel de mujeres y cárcel mixta, cárcel de varones, fui subdirectora
y armamos los cursos de operador penitenciario, hicimos convenios con la universidad en ese momento y otras cosas más en Senfores con primera infancia, que ayer se cumplieron los 25 años de la educación básica, que no es tan básica, como dicen los estudiantes. Y bueno, un poco esa trayectoria, digamos, de vida. Hice otras cosas también porque uno para ganarse la vida tuvo que pasar también por otras cuestiones, ¿no? Fui recreadora en la CJ, era muy joven en ese momento. Y bueno, está. Viví en La Teja, un barrio que me marcó muchísimo. Yo soy del interior, además, como Enrico es de Salto, yo soy de la República de Colonia, por supuesto. Y bueno, es un poco para que ustedes sepan más o menos con quién están hablando, porque pretendo dialogar con ustedes. Em, entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos en la comisión, no? En la comisión estamos en poder analizar qué fue lo que pasó con la ley de salud mental y que en realidad no se le ha podido dar un pienso y un comienzo a todo eso que nos está pidiendo la ley. Pero yo lo que me marqué en primera instancia y para no ser atrevida es escuchar. Entonces lo que estoy haciendo es recorriendo cada uno de los hospitales y policlínicas. Estoy llegando al área metropolitana. Yo tengo una pata territorial muy fuerte porque yo me considero siempre una militante desde que nací, creo, y conozco mucho el territorio donde vivo. Yo vivo en el municipio y estoy muy afincada con la gente de Aquiles Lanza, Boise Merino, Campo Galuso, El Progreso. Son barrios que han pasado muchas necesidades, sobre todo también en el momento de la pandemia. Entonces, por eso para mí es importante no solo ir a los hospitales, sino a las policlínicas. Y estoy escuchando no solo a los médicos, las direcciones, las coordinaciones, sino que he tenido reuniones con familiares de usuarios y usuarios y usuarias. Me parece importante escuchar a las familias, sobre todo porque además esto genera un poquito de ruido cuando se toman decisiones de que, por ejemplo, las personas no van a estar más internadas y hay realidades que impedirían eso. Nosotros he conocido gente que hace 60 y 50 años vive en la colonia Echepare, por ejemplo. Entonces, eso ha generado mucha ansiedad, mucha angustia y ha estado bueno esto de juntarnos con familiares del Hospital Vilar de Bo, de la colonia Echepare y un núcleo de familiares que estaba representado por 3 personas de familias del interior. En el interior del país la salud mental se vive de una manera quizá un poco más cruel, por llamarlo de alguna manera. Eh, lo otro que me fui planteando es poder llegar también a recorrer las casas de medio camino, pero todavía no me ha dado el tiempo, no me han dado los tiempos y lo tengo previsto para el año que viene. Me acompaña un colega, en realidad un abogado, Eduardo Decia, que es un compañerazo muy interiorizado en el tema de salud mental. Ha trabajado muchos años en el Hospital de Clínicas y bueno, está conmigo en el equipo. Nosotros somos un equipo. Está Eduardo, está Ernesto, está Matías, está Paola, está Jessy y entre todos nos reunimos, conversamos y analizamos distintas situaciones que se van planteando, tanto en población y desarrollo, sistema penitenciario, Dirección Nacional del Liberado, todo lo que tiene que ver con infancia, primera infancia, adolescencia.
Y bueno, Eduardo para mí es fundamental en esto porque tiene un conocimiento bastante profundo de la actividad que se ha llevado adelante en algunos lugares por el tema salud mental. Eh, Me he reunido con integrantes de la UDELAR. Ayer tuvimos una reunión con Héctor, con Cancela, perdón, el rector. Fue una reunión bastante interesante. Yo le decía esto de que en realidad en salud mental opinamos los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, ¿no? Yo el otro día en Aquiles Lanza pasaba y vi a un vecino que siempre lo veo y lo conozco hace años, y él junta plástico y cartón, en el carro y tiene 7 hijos. Yo le pregunté, paré, le pregunté cómo andaba, este vecino se llama Alberto, y le pregunté cómo hacía él para sostener la preocupación, la ansiedad de levantarse cada día y no saber cuánto plástico iba a juntar, cuánto iba a vender y qué plato de comida iba a llevar a la mesa. Porque viste que siempre hablamos nosotros de cómo controlar la ansiedad, ¿no? ¿Y cómo hace una persona que tiene 7 hijos para controlar la ansiedad y que vive de la recolección del plástico? Y Alberto me dijo, lo que pasa, doña, es que eh, a mí no me queda esperanza. Entonces, vos te ponés a pensar si una persona que tiene 55 años, creo que tiene, que aparenta mucho más, o sea, mucho más de 70 años, que desde que nació es juntapapeles, que no terminó la escuela y que tiene un carro donde él sale todas las mañanas a recoger el plástico. Vos te imaginás y vos decís que, claro, capaz que no controla la ansiedad porque como no tiene esperanza, es lo mismo, lo de hoy, lo de mañana, lo de ayer y lo que va a pasar dentro de un mes. Entonces, cuando te dicen hay que hacer pedagogía política, hay que explicar, vos decís, ¿por qué no escuchamos o le preguntamos a los otros para entender un poco más qué es lo que pasa con nosotros y qué es lo que está pasando en realidad cuando salimos de 5 años donde el recorte presupuestal ha sido demasiado severo y hoy tenemos un ajuste brutal, por no decir que es desalentador. Capaz que quien lo está padeciendo más les va a ser más explícito en esas cosas. Después me pregunté cómo sigo con esto, cómo seguimos, y bueno, eh, ahí yo me planteé, no voy a hablar mucho más, pero me planteé, bueno, plantear una hipótesis de trabajo, si es posible que nosotros cambiemos la concepción de persona que padece una dolencia psíquica. Y ahí me entré a hacer otras preguntas. Viste que cuando vos empezás ya como a decir cómo sigo, empezás a evaluar cosas que fuiste viendo, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hago es, es difícil para mí pensar esto como psicóloga, ¿no? Y como representante en este momento. ¿Es la pobreza que también genera patologías o hay patologías que se asocian a la pobreza? ¿Qué análisis tenemos nosotros de cuando un niño nace en el rancho con el piso de tierra? ¿Qué análisis tenemos nosotros de cómo transcurre el día a día, la vida cotidiana, la vida diaria, los momentos que ese niño vive? ¿Cómo transcurre hasta que llega a la adolescencia? ¿Y qué pasa con la psique, no solo por un tema neuronal, como nos explican
estaría bueno que estuviera Preve acá, como nos explican los neurólogos, sino qué pasa afectivamente con eso y qué trastorno o qué emoción genera eso en la persona. Entonces, esas dos preguntas, que yo no sé cuál es como el huevo y la gallina, no sabes cuál es primero, es algo que me lo cuestiono cuando pienso cómo seguimos con eso, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar esta nueva, este escenario que va a tener la salud mental en nuestro país? Esperemos que así sea. ¿Cómo vamos a transformar y reconstruir algunas realidades? Estuvimos pensando en la colonia de Chepare en específico y en la Santín Carlos Rossi y vamos a ver si es posible alguno de esos cambios. Este, ¿Cómo vamos a revisar los proyectos que han sido de buenas prácticas? Porque, por ejemplo, la comisión fue la, ¿cómo es que se llama esto? La que evalúa los procesos, las prácticas y que les hacen las denuncias por... No, es que está en la ley incluida. La comisión fue y nosotros le preguntamos cuáles eran las buenas prácticas que existían o que ellas conocían. Y ellas tienen un trabajo tan intenso que se han dedicado a las denuncias. O sea, las denuncias por maltrato no les han permitido evaluar otras cosas. Entonces, para mí es importante, y el otro día cuando se inauguró esto de Acción País, me parece importante que tener por lo menos una mirada de cada organización social que desarrolla actividades y que tienen que ver con esto de considerar a la persona con trastornos mentales, considerarla desde otro lugar. Entonces, esas preguntas que yo me he ido haciendo, más otras más que capaz que pueden surgir en alguna pregunta y alguna respuesta, me parece que para mí es un camino porque en algún lado tiene que quedar escrito y tiene que haber una evaluación de qué estamos haciendo, sobre todo en el interior del país. Nosotros el otro día estuvimos en un congreso trinacional, Uruguay, Brasil y Argentina, de la policía en Artigas, y los compañeros de los sindicatos, había 9 sindicatos, planteaban el tema del suicidio. La policía uruguaya tiene más de un 47% de suicidios y es la policía que en América Latina tiene la mayor cantidad de porcentaje en relación, en proporción, ¿no?, a la cantidad de funcionariado que tiene la mayor cantidad de suicidios. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas? ¿Dónde están las buenas prácticas? ¿Y cómo vamos a hacer para que eso mejore, aumente? Y bueno, y tener conocimiento, seguir el análisis y poder extraer algunas reflexiones de algunas problematizaciones que nos vayamos haciendo. Yo dejo por acá. Muchas gracias a la representante nacional, diputada Diana Noy. Ahora le vamos a dar la palabra, que me olvidé de decir, profesor de filosofía y ministro del MIDES, Gonzalo Sibila. Ah, una cosa, Luis es uno de nuestros representantes salientes de la Comisión de Contralor, Luis Jiménez, y allá en el fondo está Ana Luz Protesoni, que en el último consejo fue aprobada como representante para la Contralor, que será nombrada a la brevedad. Comisión de Contralor que es honoraria y eso es un problemón. Y todo el trabajo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto participar de esta mesa con queridos compañeros. Bueno, lo de profesor de filosofía, porque Enrico me decía, ¿cómo te presento? Y era para que dijeras eso y no lo de ministro, que es una circunstancia, pero bueno, todo es una circunstancia. Me tocó pasar por esta aula alguna vez también.
en el recorrido, en la búsqueda vocacional, bueno, por el IPA, por acá, por Humanidades, y me terminé dedicando a la educación, y bueno, hoy estoy en esta changa. Cuando me invitaron y veía el título del Congreso, me sentí muy motivado a participar porque ustedes, además de referir en este Congreso tan importante a la salud mental, le agregan a esto un paraguas que es muy amplio, ¿no? Dice perspectivas y desafíos para la construcción de otros mundos posibles. Y bueno, como militante social y político, lo que me ha movido siempre y me mueve ahora también es tratar de construir otro mundo que estoy convencido y sé que estamos convencidos y convencidas de que es posible. Que bueno, que esa convicción es la convicción que nos da fuerza y nos da esperanza también para seguir caminando. Y ese otro mundo posible tiene que ver con que situaciones como las que contaba Diana recién, la de Alberto, este caso de un vecino con el que ella conversaba, no sean tan frecuentes como lamentablemente son, ¿no? Y que podamos como sociedad construir condiciones para que la vida digna de todas las personas sea posible. Y la vida digna pasa por reconocer en primer lugar que todas las personas tenemos dignidad, que tenemos valor, que no tenemos precio y que debemos generar las condiciones sociales para que esa dignidad pueda ejercerse, pueda promoverse, pueda también expresarse a través de lo que hacemos, de cómo vivimos y de cómo convivimos. Y me parecía muy acertado este paraguas que ustedes le daban al Congreso porque da cuenta de una mirada sobre la salud mental que implica un compromiso con la transformación social. Y creo que esto no es algo neutral ni ingenuo, no es que titularon así este Congreso por casualidad, titularon así este Congreso con una intención. Y la intención es decir, no hay salud mental, o por lo menos no hay salud mental posible para todas y para todos en un mundo que está tan desordenado en sus prioridades, porque en el centro de la articulación de la vida social no estamos las personas, no está nuestra dignidad, sino que está la acumulación, el dinero, la competencia, cosas que producen muchas patologías en el orden social, ¿no? Recién Diana hablaba de patologías que podrían estar vinculadas a la pobreza. A mí me gustaría poner un foco en las patologías que están vinculadas a la desigualdad, porque la pobreza, y esto sé que lo compartimos plenamente, porque bueno, es una mirada sobre el mundo, sobre la realidad, es también una cara de un mundo desigual y de una sociedad desigual, y la desigualdad produce patologías todo el tiempo, ¿no? Produce patologías que son patologías sociales y produce patologías para los pobres y patologías para los ricos, porque hay que decir que vivir adaptativamente, digamos, en un mundo como no es algo muy sano. Entonces, me parece que el título de este evento es una denuncia también, ¿no? Y yo quería poner el foco ahí, porque para poder también anunciar un mundo nuevo, una transformación, una perspectiva distinta de la vida, tenemos que ser capaces de denunciar lo que nos desordena la vida, lo que nos desorganiza la vida, lo que nos trastorna la vida. Y ahí hay un origen muy profundo que no tiene que ver con los individuos pensados aisladamente, de forma abstracta, sino que tiene que ver con cómo funciona la sociedad. Y por eso me hacía sentido también estar acá, por la militancia que hemos recorrido juntos con muchos compañeros y compañeras, pero también por el rol que me toca tener ahora, porque cuando la ley de salud mental, por la que también trabajamos y militamos activamente en años anteriores, que me tocó desde el Parlamento ser parte también de un debate al que ahora me voy a referir, porque fue un debate intenso, difícil, ustedes lo saben bien. eh, cuando cuando la ley de salud mental establece una definición, un concepto de salud mental, no establece un concepto de salud mental sanitarista, digamos, ¿no? No establece un concepto de salud mental que reduce la salud mental a variables sanitarias, sino que piensa
la salud de una manera mucho más integral y la salud mental de una manera mucho más integral. Y las determinantes sociales de la salud mental están en el centro de la construcción de ese paradigma comunitario del que tanto hablamos y que a mí me parece muy importante seguir mencionando porque reivindicar la perspectiva comunitaria para todo lo que hacemos, para las políticas sociales en particular, es algo importantísimo. El temor que tengo es que se nos vacíe un poco de contenido. Yo soy de los que lo enuncio todo el tiempo hablo del paradigma comunitario, del desarrollo comunitario, del trabajo comunitario en la política social, y a veces un poco vigilante sobre mí mismo, digo, che, bueno, tenemos que ir a concretar parte de todo esto que estamos diciendo, para eso se necesita despliegue, mucho despliegue, con un Estado burocrático, con un Estado plagado de oficinas, pero con escaso despliegue y escasa interlocución con el entramado social, eso no es posible. Se necesita mucho despliegue, se necesitan condiciones de salud mental también para nuestros equipos. Lo digo desde un ministerio donde desplegamos actividades tremendamente difíciles y donde muchas veces los trabajadores que despliegan esas actividades están en situaciones de mucha precariedad. Lo digo con conciencia de lo que digo. Un ministerio que endémicamente tiene atrasos para pagar salarios a sus trabajadores tercerizados. Un ministerio que tiene dificultades muchas veces para también generar condiciones de cuidados de los equipos adecuadas para las tareas que se llevan adelante. Y eso hoy es una responsabilidad nuestra. A mí me toca estar en el gobierno y hay cosas que estructuralmente funcionan así y que tenemos que cambiar y nos estamos rompiendo la cabeza para cambiarlas. Eh, y ese cambio requiere, entre otras cosas, nuevos arreglos eh, jurídicos, institucionales, dispositivos que no existen y que en muchos años no fuimos capaces de inventar para tratar de evitar estas situaciones. Y también requiere recursos, ¿no? Que es esto que decía Diana, venimos de un contexto difícil y estamos en un contexto de muchas restricciones. Y para afrontar esas restricciones se necesita sin duda creatividad, voluntad política, voluntad de nuestros equipos de trabajo, voluntad social, y a esto me voy a referir un poquito ahora, pero también se necesitan recursos para que la materialidad de la política pueda hacer lo suyo, ¿no? Yo soy un convencido y vuelvo un poco a lo del paradigma comunitario y a esto de la voluntad social que decía recién, que los recursos solos tampoco bastan, me refiero a los recursos económicos, ¿no? Eh, el vínculo, la construcción de vínculos es absolutamente fundamental en lo que hacemos y esto tiene mucho que ver con la perspectiva de salud mental que ustedes también están postulando a través de este título, ¿no? Uno le puede poner dinero a una política pública, pero si no hay un modo de hacer que jerarquice el vínculo y un vínculo sano entre las personas y un vínculo que tienda además a construir agencia colectiva, la política seguramente va a terminar siendo una política compensatoria o una política para mitigar un problema social, porque la dimensión del problema de origen es tan grande que no se resuelve con políticas públicas solamente, por más recursos que se le ponga a las políticas públicas. A ver si puedo aclararme un poco en lo que estoy queriendo decir. Si el problema madre de muchas de estas situaciones que denunciamos y que no tienen que ver con ese otro mundo posible al que queremos caminar es la desigualdad y la desigualdad de base no se corrige solamente con políticas públicas, requiere de lucha social, de organización social, requiere de una transformación de estructuras y las estructuras se transforman con políticas públicas que implican obviamente al Estado como un actor fundamental, pero se transforman con una sociedad consciente y organizada que también va decidiendo un rumbo, un camino y va construyendo ese camino colectivamente, ¿no? Hay algo que está presente en la definición de salud mental de la ley, me acuerdo de cuando la construíamos, con muchos aportes que venían de acá, también de la Facultad de Psicología, que habla de la conciencia de las propias capacidades, la conciencia de las propias capacidades. Y en esto de construir la voluntad para transformar la realidad, me parece que acá hay un foco bien importante, ¿no?
La conciencia de las propias capacidades individuales de cada sujeto, de cada persona, la conciencia de las capacidades colectivas, comunitarias que podemos construir. ¿Qué contribución podemos hacer nosotros a ese otro mundo posible y a esa salud mental por la que peleamos en la perspectiva de la ley, que es la perspectiva de- del enfoque comunitario? Bueno, yo creo que podemos hacer una contribución poniendo el eje de nuestra política social en la consolidación, en el fortalecimiento de las capacidades comunitarias. Y esto es un cambio de paradigma muy fuerte respecto de lo que tradicionalmente son las políticas sociales. Incluso pensadas desde el progresismo, quiero decir, porque hemos tenido ciclos, momentos de las políticas sociales con cosas muy valiosas que se han hecho, pero muchas veces se piensa la política social como una ayuda para la promoción de una persona que está en una situación de vulnerabilidad, como generalmente se define, y eso está bien, hay que hacerlo, es imprescindible. Pocas veces se piensa la política social con sujetos colectivos. Y esto, así dicho, es como muy abstracto, creo que es algo que podemos conversar y a lo que le podemos meter mucha cabeza y mucho corazón también, pero cuando decimos construir sujetos colectivos o dialogar con sujetos colectivos o fortalecer sujetos colectivos, estamos diciendo que para nosotros las organizaciones sociales, la gente que en un barrio se junta para tratar de resolver una emergencia, la gente que en una comunidad se junta demandando espacios de escucha, de participación. Esa gente está peleando por la salud mental también de sus vecinos, de sus vecinas, de su comunidad. Y esa gente no es un obstáculo para la política pública, no es un enemigo para la política pública, no es un límite para la política pública, es una enorme oportunidad y una enorme riqueza que si no la sabemos ver y no sabemos dialogar con ella, nos perdemos el diferencial de lo que podemos hacer desde esta perspectiva que es la de la construcción de otro mundo posible. Entonces, al Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué le toca? En relación a la ley, le tocan cosas que están establecidas en la propia ley. Estamos trabajando en conjunto con otras instituciones, particularmente instituciones de salud, pero también con otras instituciones del Estado, con organizaciones, bueno, en poner en marcha, diría, aspectos medulares de la ley que todavía no se han puesto en marcha o que se han puesto en marcha con muchísima dificultad. Este es un cometido, una misión que tenemos y algo irrenunciable, y nos toca aportar a la construcción de estas posibilidades, estas condiciones de salud mental desde una política social de enfoque comunitario, y esa política social de enfoque comunitario es para nosotros una política social que tiende a fortalecer lo colectivo, a fortalecer el entramado social, a alimentar las redes que la sociedad misma va construyendo para sostener la vida y para promover nuevas formas de vivir y de relacionarnos. Y eso para un Estado que tiene una característica fuertemente burocrática, y que además ha sido pensado también para consagrar y para reproducir privilegios de clase, porque vivimos en una sociedad desigual y el Estado tampoco es neutral en su estructura y en sus lógicas, es un desafío inmenso, es un desafío inmenso. Yo siempre digo, le digo a mis compañeros del equipo del ministerio, que si algo puede dejar el Ministerio de Desarrollo Social, además de mejores prestaciones, algunas políticas ahora en el presupuesto, de hecho, hay algunas cosas interesantes que vamos a poder hacer. Si algo podemos dejar es una sociedad organizada más fortalecida. No lo vamos a hacer desde el tutelaje, ni lo vamos a hacer desde el Estado construyendo la participación o la capacidad colectiva de la sociedad, porque eso sería una mirada paternalista de la participación y de las capacidades de la sociedad, pero sí podemos poner un foco y un eje de la política pública en fortalecer esos entramados. Nos toca trabajar todos los días con situaciones del tipo de las que traía Diana, y algunas extremadamente duras, y sé que acá seguramente hay compañeros y compañeras que trabajan con estas situaciones mano a mano cada día y las viven en carne propia. Cuando uno se encuentra, por decir algo, con personas en situación de calle, que es uno de los tantos problemas que nos toca abordar, se encuentra con historias de vida muy dañadas. A veces se toman
algunas dimensiones de la problemática de esas personas como si fueran la causa de su situación. Entonces se dice las adicciones, bueno, se habla de los problemas de salud mental en general, se habla de la salida de la cárcel o de la salida de instituciones totales de reclusión, de las típicas que tenemos que bastantes males engendran también. Y pocas veces se habla de las historias de violencia, de segregación, de exclusión de muchas de estas personas antes de transitar todos estos problemas de los que estamos hablando, ¿no? Entonces se toman elementos que tienen que ver con la característica del fenómeno, por decir de alguna manera, como la causa del fenómeno. Y bueno, hay que mirar un poquito más atrás, ¿no? ¿Por qué tantas de estas personas pasaron por la cárcel? ¿Por qué pasaron por el INISA? ¿Por qué pasaron por el INAU? ¿Qué hizo el Estado también en esas instituciones totales de las que hablábamos? ¿Por qué existen historias de violencia, de desarraigo, de ruptura de redes, que acá es donde creo que hay un eje fundamental que vuelve sobre este concepto de salud mental del que hablábamos, tan importante para pensar otro mundo posible? En todos estos casos hay redes muy rotas, vínculos muy rotos, dificultades de establecer vínculos sanos con otras personas. Mucho más que cualquiera de las otras características que mencionamos, que están presentes, pero esta es la más transversal, la más general de todas, ¿no? Y obviamente carencias de índole material, porque una persona que vive en la calle no tiene acceso a una vivienda, tiene dificultades para atender sus problemas de salud o su salud en un sentido más amplio. A veces dificultades, también ha tenido dificultades para ingresar o permanecer en el sistema educativo. Entonces, este diálogo entre las políticas de salud orientadas a la salud mental, las políticas sociales pensadas muchas veces como políticas compensatorias, y una política que tienda a promover las capacidades de las personas y de las comunidades, es un diálogo para nosotros fundamental, que implica además de un trabajo interinstitucional, intersectorial, potente, con organizaciones que se ocupan y se deben ocupar por sus cometidos de velar por los derechos más elementales de las personas en la sociedad, que llevan adelante políticas universales que no deberían estar vedadas para algunos sectores de la población. Y acá, para ir cerrando, porque me estoy alargando un poco y capaz que un poquito desordenado, Tiene tiempo. quiero decir que me surge también siempre una pregunta y una vigilancia respecto de lo que estamos haciendo, que tiene que ver con el rol que se le ha venido dando desde su existencia, pero en distintos momentos con variantes significativas al Ministerio de Desarrollo Social en el Estado. ¿Mm? El Ministerio de Desarrollo Social muchas veces es concebido como una especie de institución residual a la que van a parar todos los problemas que otras instituciones no resuelven. Y esto es algo que tenemos que cambiar. Esto es algo que tenemos que cambiar. Porque no necesitamos un Estado paralelo o un Estado pobre para pobres. Necesitamos que todo el Estado, que toda la política pública ponga en el centro a las víctimas del sistema, ponga en el centro a los trabajadores, ponga en el centro a las mayorías sociales, ponga en el centro a las personas más castigadas por este orden social tan perverso. Y necesitamos también en esto que algunas políticas que habitualmente tienen en el orden institucional mayor prestigio, mayor validación, o que se piensan en un horizonte más universalista. La de la salud, por ejemplo, es una, y la salud mental debería serlo, se piensen con una contribución importante también de los organismos que tienen que ver con las políticas sociales y particularmente de nuestro ministerio y sobre todo con una contribución importante de la sociedad organizada y de la gente participando en cada uno de los lugares, que es una interlocución en la que nosotros como ministerio también podemos ayudar mucho porque estamos presentes en muchos lugares, frontera, digamos, de la sociedad, ¿no? Entonces, acá veo un aporte, un desafío a la construcción de ese otro mundo posible. Y lo último que quiero decir es que este año estamos haciendo un esfuerzo grande de motorizar eh, proyectos, propuestas, procesos participativos. Uno de ellos tiene que ver con la estrategia de calle. Por primera vez el Uruguay va a tener una estrategia nacional para abordar el tema de la situación de calle. Esto va a ser, como todo lo que hagamos sobre este tema, insuficiente,
pero nunca tuvo el Uruguay una estrategia de horizonte quinquenal, como queremos que tenga, para la atención, la prevención de la situación de calle y el egreso de la situación de calle. Y para hacer esta política no empezamos por formular nosotros un decálogo de lo que hay que hacer, sino que iniciamos un proceso participativo con una metodología que tiene un componente fuerte de aporte de la psicología comunitaria, que tiene un componente fuerte de aporte de la educación popular, en la que logramos hasta el momento vincular a 2.000 personas en todo el país en aportar a la construcción de esa estrategia. Y esas 2.000 personas no fueron capítulos separados de técnicos, de personas que participan en nuestros dispositivos, de personas que están en la intemperie. Han sido espacios donde hemos reunido diversidad de miradas y de saberes. Y eso tiene una riqueza tremenda. Quiero decir que seguramente necesitemos, y lo vamos a hacer también algunos capítulos específicos, porque también pasa que hay algunos colectivos que por ahí son más renuentes a participar en espacios donde hay otra diversidad de miradas y donde por ahí también hay mucho desnivel en los puntos de partida o de información, etcétera. Pero venimos con procesos ya en todos los departamentos del país re interesante, donde algo que ha pasado y que las instituciones que han participado también lo han visto como una novedad, es que personas que generalmente no tienen voz sobre sus problemas a la hora de discutir la política macro, dicen lo suyo. Dicen lo suyo, aportan lo suyo, ¿no? Traen su mirada y su saber. Dentro de esas personas, las personas que habitualmente se definen como objeto de una intervención, que para nosotros no son objeto de intervención, son son sujeto de la política pública y son sujeto de la transformación social también, ¿no? Entonces, de esa experiencia lo que les quiero decir es que creo que es una experiencia que aporta a la salud mental también, porque cuando las personas participan, se sienten protagonistas, en esto tenemos un ejemplo precioso que es de un proyecto que se llama Puertas Abiertas, que estamos desplegando acá en Montevideo, en distintos lugares, algunos funcionando muy bien, otros no tanto, porque estas cosas siempre cuando se ensayan tienen también distintos niveles de desarrollo y de éxito, digamos. Pero hay realmente experiencias preciosas que nos han permitido vincular a gente que por años estaba desvinculada del sistema de protección social y esas personas han logrado en esos espacios, con acompañamiento, con participación de vecinos, porque es el trabajo técnico, pero es además el entramado y que haya gente de distintos palos que está ahí participando, alguna voluntariamente, otra profesionalmente, jerarquizando también ese saber profesional, pero no como excluyente de otros. Ha logrado ahí encontrar un espacio donde ha reconstruido redes, vínculos. Y a partir de eso empieza a hablar, empieza a decir, no solamente desde el grito de la necesidad, sino desde la formulación de cosas que aportan un montón a la construcción de la política pública y de la sociedad. Y esas mismas personas han participado de este proceso participativo y esas mismas personas han participado de eventos culturales, artísticos, etcétera. Entonces, uno dice, pucha, si habrá espacio para que esta mirada que apuntale la participación, que apuntale el protagonismo de la gente, que apuntale lo colectivo y que no tienda siempre a fragmentar y a pensar la relación entre el Estado y las personas como una relación individual, si habrá espacio para que esto se desarrolle, para que esto camine, para que esto avance, y en eso los agentes de la salud mental, que son muchos y muchas, tienen un papel fundamental para jugar. Y tenemos todos y todas un papel fundamental para jugar como agentes de la promoción de la salud mental en esta perspectiva de no olvidarnos que no es posible eso plenamente si no es construyendo otro mundo posible. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias Diana, muchas gracias Gonzalo. Estamos aprontando el convenio con el MIDES. Bueno, abrimos acá, yo miraba hace rato, hay varias compañeras y compañeros, estudiantes de algunas prácticas que conozco y docentes que trabajan en muchos espacios que tienen para aportar, o sea, el micrófono está abierto. Los puedo señalar. Bueno, buen día. Soy Joana, también estoy en varios kioscos, en estos tránsitos, ¿no? También vengo de La Teja. Este,
Ahora me mudé al centro hace 2 meses por un tema de salud mental también, de la República de La Teja. Bueno, integro dos organizaciones sociales, la Organización Mundial por la Educación Preescolar. Ahora, hace unos meses empecé a integrar la comisión directiva de la Red Procuidados. Además, uno de los kioscos, soy funcionaria judicial, trabajando en un juzgado de violencia de género especializado. Me dedico a armar expedientes, o sea que ahí tengo un montón de data y de cómo algunas cosas se van cronificando, ¿no? Y esto de los tránsitos de las personas en distintas situaciones. Otro de los kioscos que tengo es que este año ingresé como grado 1 al Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Soy del Club de Fans de la Extensión Universitaria. Y bueno, y enseguida de recibirme tuve la oportunidad de quedar en la corte, la primer corte en la especialización en psicoterapia psicodinámica, opción grupo, familias y parejas. Todavía. Bueno, en todos estos, madre uruguaya, ¿no? En todos estos trayectos se me empiezan a cruzar como un montón de preguntas, ¿no? Pero sobre todo desde la especialización, como esto del acceso a la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, el último que tenemos que tener dos casos, ¿no? Primero una familia, ¿no? Estoy terminando, cerrando el proceso y después empezamos a mitad de octubre con un grupo de preadolescentes, ¿no? Preadolescentes que hace un año están anotados. Lamento mucho que no haya nadie del Ministerio de Salud acá, por lo menos enviado para, para estar en la mesa, ¿no? Que habla mucho también de esta dificultad en la interseccionalidad, ¿no? Y en esto de poder pensar creativamente en los recursos, que no solo son recursos económicos, sino también cómo compartimos la gestión y cómo duplicamos recursos y triplicamos recursos que pensados más creativamente podrían aportar mucho mejor a estas prácticas en salud mental. Entonces lamento mucho realmente que no hayan podido participar. En estos trayectos, ¿no? Y en las entrevistas con estas familias, eh, me han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces me viene esto de la clínica móvil, ¿no? De Rodríguez Nuevot. Gente que de repente no podía venir al anexo porque no podía pagar el boleto. Entonces uno dice, bueno, ahí está el MIDES, vamos, todavía. Pero ¿por qué no tener estos espacios de práctica grupal en las policlínicas o en centros comunitarios zonales, ¿no? Y ahí está el ministerio. Pero también está la facultad, ¿no? La universidad en el territorio, ¿no? Y en las dificultades que tenemos desde la extensión universitaria, ¿no? En poder llegar a esos territorios. Sean convenios, ya Enrico dijo, bueno, hay que firmar algún convenio, bueno, pongámosles ahí, ¿no? Unas fichas a esos convenios y salgamos con prácticas de formación. Pero además a la interna de la formación universitaria, por ejemplo, la UCO de extensión de herramientas orientadas tiene 2 créditos, dura 2 meses, ¿no? Entonces, bueno, poder también pensarnos desde dentro de la universidad, bueno, ¿qué es lo que estamos generando, ¿no? ¿Qué herramientas le estamos dando a los estudiantes para poder salir a la cancha y poder trabajar en territorios desde otro lugar? Este, y bueno, nada, la propuesta es para estos otros mundos posibles poder pensar otros encuadres más comunitarios, pero también desde la perspectiva socioeducativa, pero también desde la perspectiva clínica, ¿no? De poder llevar prácticas universitarias a estas policlínicas, centros comunales, ¿no? Cofinanciados, para que los gurises no estén esperando tanto tiempo. Tenemos una nena de 12 años que llegó con autolesiones y en 2 encuentros grupales remitió y viene muy contenta al espacio. Entonces, ¿por qué no pensar en acercar las prácticas de promoción y de prevención a los territorios? Entonces, ese es mi gran reclamo.
Bueno, buen día. Mi nombre es Luis Jiménez, soy docente, profesor titular de acá, del Instituto de Psicología de la Salud. Eh, en esa calidad es que estoy fundamentalmente aquí. Por algo marqué el reloj de Canon al entrar, porque estoy como docente, como asistente en esto, pero también soy en este momento responsable del Programa Nacional de Abordajes de Uso Problemático de Drogas y otras dependencias del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Dicho sea de paso, me enteré aquí que el Ministerio no iba a estar presente por sus autoridades. Se ve que hubo algún tema de comunicación interna que lamento, para que no se hubiera encontrado otra alternativa de la presencia de la institución. Pero bueno, desde este lugar de facultad también quiero decirles que yo hace 12 años soy parte del equipo, 12 o 13 ya, soy parte del equipo de coordinación del programa de practicantes y residentes de psicología en servicio de salud, un programa que es en convenio con ACE, que venimos desarrollando desde hace tiempo, por el cual estudiantes avanzados de psicología y egresados residentes se insertan en servicio de salud de todo el país. Y este programa es una suerte de observatorio natural de las prácticas de la psicología y de la salud en los distintos servicios de atención en salud que existen en Uruguay, que nos permite ver la realidad de lo que está aconteciendo, tanto en sus aspectos más avanzados, digamos, en términos del cambio de modelo de atención, como en los aspectos que todavía nos falta muchísimo para lograr alinearnos a lo que hoy es ya doctrina, digamos, aceptada internacionalmente de lo que deben ser los servicios de atención en salud y de todo lo que tenemos que todavía mejorar para estar a la altura de los tiempos y a la altura de lo que plantea la normativa, la ley de salud mental desde el año 2017, ¿no? Yo digo que estamos en un momento realmente que es una oportunidad histórica para la salud mental y para la psicología. Nunca como antes estamos en esta situación donde que por un lado hay una gran demanda social de cambios en salud mental, eh, demanda justificada por la realidad, no es una demanda inventada, sino una demanda con bases firmes en lo real. Y por otro lado tenemos un gobierno que ha definido que la salud mental es una prioridad de gobierno. Esto que ya nos hemos acostumbrado a escuchar porque el discurso político lo ha tomado muy frecuentemente, tengamos en cuenta que 10 años atrás, en la campaña electoral del 2014, el tema de la salud mental no estaba presente en ninguno de los programas de los partidos políticos que se presentaban a las elecciones. En 10 años después, la campaña electoral, el tema estaba presente y eso es un reflejo de algo que pasó en nuestra sociedad, donde el tema empezó a tener otro nivel de preocupación, otro nivel de discusión, de debate, que bienvenido sea. Pero también tenemos que entender un poco, tomando algo de lo que dijo la mesa y el propio título de este congreso, que el tema de la salud mental no puede estar disociado del resto de la vida. Nosotros desde la salud hablamos de los procesos de determinación social, de la salud en general y de la salud mental en particular. Tenemos que partir de saber que ya desde hace décadas hay evidencia suficiente para mostrar cómo la desigualdad social incide en los problemas de salud mental. Que los problemas de salud mental no son problemas meramente individuales, sino que son problemas atravesados por lo social. Las sociedades más desiguales a nivel mundial tienen más problemas de salud mental, tienen más problemas diagnosticados de esquizofrenia, de psicosis, de depresión, de problemas de drogas. La desigualdad, entre otros aspectos, además de que es un mal indicador de la vida colectiva, también en concreto es una de las explicaciones profundas de los problemas de desigualdad, de los problemas de salud mental que se viven en los países. Y en particular, más allá que la desigualdad no solo es la pobreza, pero también en los países donde las pobrezas, las distintas formas de pobreza se expresan a veces dramáticamente, también tenemos que saber que las pobrezas generan problemas de salud mental en un círculo vicioso donde a mayor pobreza, mayor probabilidad de vivir situaciones de vulnerabilidad que se expresan, entre otras cosas,
en problemáticas de salud mental y que las problemáticas de salud mental producen también mayores pobrezas, mayores vulnerabilidades. Es un círculo vicioso que hay que poder romper desde políticas públicas que involucran al campo de la salud, pero como bien se dijo en la mesa, va mucho más allá del campo estricto de la salud. Tiene que ver con las políticas sociales, por supuesto, tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con las políticas económicas, tiene que ver con todas las políticas que un gobierno decide para el mejor bienestar de la población. Pero en ese marco, obviamente, también hay un espacio específico para las políticas de salud. Y en particular para nosotros, desde la psicología, significa un desafío muy grande, porque pensar una psicología inserta en el sistema de salud no es cualquier psicología. No es simplemente reproduciendo los mismos modelos o las mismas prácticas con las cuales muchos nos hemos formado durante mucho tiempo y que mostraron su eficacia para determinado tipo de población, para determinados espacios, para determinados ambientes, y que puede seguir siendo válido. Pero cuando pensamos a la psicología en términos poblacionales, en términos de salud colectiva, en términos de los espacios, los distintos, diferentes niveles de atención en salud, tenemos que repensar muchas de nuestras prácticas, muchas de nuestras metodologías, de las técnicas, para adecuarlos a la realidad concreta de las personas con las cuales vamos a trabajar. Ahí tenemos un enorme desafío, porque también para la academia, cómo generamos conocimiento a partir de las mejores prácticas para que esas prácticas alimenten también el cambio que necesitamos en el Uruguay en salud. Es una oportunidad sin duda para la psicología, porque eh, la psicología yo creo que está en excelentes condiciones para poder aportar al cambio. Pero tenemos que también tener como esa capacidad crítica, autocrítica. No todo lo que se hace en los servicios de salud desde nuestra profesión está suficientemente alineado a las propuestas de cambio, pero hay muchísimas cosas que sí lo están, que son prácticas realmente fermentales y que deberían poder generalizarse en el resto del sistema. Ojalá que podamos tener como capacidad para sistematizar ese tipo de prácticas, para poder presentarlas y para poder aprovechar esta oportunidad para reconstruir el entramado social que es, en definitiva, el que eh, nos va a cuidar en la salud mental, pero nos va a cuidar en todo, en la vida, ¿no? La salud es un tema demasiado importante para que esté solo en manos de los psicólogos, los psiquiatras, los profesionales. Es un tema de toda la sociedad, de toda la población. Nosotros, desde la psicología, tenemos un papel, ¿no? Papel. eh, no lo voy a medir en qué grado es ese papel, pero es un papel significativo, pero no sustituyendo en realidad a las comunidades, a los barrios, a los lugares donde se reproduce la vida cotidiana y es donde ahí donde debe ser fortalecido. Desde la salud, lo que tenemos que es definitivamente lograr alinear el sistema de salud a lo que tantas veces se ha dicho de la importancia de trabajar con un modelo de atención basado en derechos, basado en la estrategia de APS, lo que supone un fortalecimiento sobre todo del primer nivel de atención, ahí donde las problemáticas de salud y de salud mental en su 80-85% pueden ser resueltas. Ese es nuestro papel principal. Y, y por supuesto, avanzar en este proceso de palabra difícil, desmanicomialización, y que tiene que realmente lograr en este periodo avances significativos como no se logró en el periodo anterior, ¿no? Es un compromiso que el país asumió. Todos los partidos políticos votaron la ley. Así que en ese aspecto habría un consenso político partidario interesante. Por eso también es una oportunidad para avanzar. Gracias. Ya hay una persona. Bueno, Gabriela Echeverry, vieja docente de esta casa de estudios y también portadora de la Comisión Asesora de Salud Mental de esta facultad. Portadora digo porque está en mí.
Quería primero agradecerles, en especial a Diana, compañera de generación. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Estuvo re bueno. Otro mundo. Otro mundo. Que no es. se compara con la 84, ¿no? No, mejor, es mejor que la 84. Aparte, La vamos a ver. bueno. No, porque, claro, a veces yo le cuento a las y los estudiantes que yo cuando empecé facultad, yo creía que, qué ilusa, creía que el mundo se cambiaba a partir de la psicología, ¿no? Y siempre cuando cuento la trayectoria, digo, bueno, yo me puse a estudiar Pigeon Rivière porque yo estaba convencida. Uy. Bueno. Lo que pasa es que pasaron como 40 años de eso o más, o 50, y yo igual sigo pensando alguna de esas cosas. Bueno, entonces está, quería agradecerte, Diana. Quería agradecerte, Gonzalo. Yo no te conocía personalmente, la verdad que me resultó muy interesante lo que planteaste. Digamos, encontré ahí algunos puntos de coincidencia, digamos, como en esto de pensar también cómo podemos incidir juntos en algunas cuestiones, ¿no? Me resultó interesante. También me resultó interesante lo que planteaste, Luis. Me siento sorprendida de estar de acuerdo con muchas de las cosas que planteás. Ah, bueno. Bueno, es así, uno va envejeciendo y va encontrando cosas donde antes no las Ha nacido un amor. Nos vamos volviendo, nos estamos volviendo. No, yo ya estoy. Bueno, entonces yo nada, quería hacer un par de puntualizaciones nada más. Una, me pregunto, ¿no? ¿Qué movimientos estamos dispuestos a hacer para transformar y transformarnos? Porque yo pensaba, ¿no? El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, este, mm, me parece que sería interesante pensar cómo reducimos la distancia entre lo que tenemos como intenciones y lo que de verdad tenemos condiciones de posibilidad para hacer. Ese es un punto. Después lo otro que me quedé pensando, sobre todo lo que dijiste, Luis, es claro, ¿cuáles psicologías? Ahí me parece que tenemos algunos problemas, pero capaz que no es para conversarlo en esta instancia, ¿no? Nosotros acá en la academia, qué nombre, tenemos algunos problemas con respecto a eso, a ciertos desarrollos, a ciertas perspectivas, a ciertas cuestiones que se empiezan a dar, no, que se vienen dando hace mucho. A veces yo me siento en una especie de déjà vu de cuando recién empezamos la carrera, Diana, y digo, pero pará, pero en aquel momento que ya lo interrogábamos, ¿no? En fin, eso lo voy a dejar medio por ahí. Y después lo otro, que es lo último, nada, esta cuestión entre la desigualdad y la pobreza, que me parecen puntos claves, ¿no? Muy importantes para seguir pensando. Y yo pensaba en relación con eso una cuestión que es como las subjetivaciones que produce el capitalismo, porque yo estoy un poco a veces sorprendida de cómo usamos eufemismos y casi que no hablamos del capitalismo. Y cómo el capitalismo produce estos modos, ¿no? Compañeras, compañeros, ¿por qué no podemos hablar, como dijo Pillon allá por los 50, 60, la enfermedad es el capitalismo, ¿no? No por patologizar, por supuesto, el capitalismo, pero sí para entender cómo los modos en los que el capital nos subjetiva producen todo tipo de cuestiones. Entonces, yo pienso, ¿no? Que si nosotros no empezamos a poner interrogantes sobre eso, me parece que estamos lejos de. Porque siempre pienso, ¿no? A veces las políticas sociales, esto, ¿no? Tienen muchas buenas intenciones, pero no necesariamente interrogan estas cuestiones que son las que están como tramando, ¿no? La ejecución de las políticas. Y entonces a veces las políticas parecen como cuidados paliativos, ¿no? Y bueno, ni que hablar de que muchas veces se derivan hacia cuestiones asistenciales, ¿no? No, como caritativas, ¿no? Que no digo que no resuelvan o apunten o aborden cuestiones que son, ¿no? De verdad realmente importantes, pero es como nada, ¿no? Como revolvemos, pero seguimos con las mismas cuestiones. Entonces, nada, me quedé pensando en esas cosas, nada más. Gracias, Gaby. ¿La pasan para atrás? Compañero vinculado al programa de salud mental en el Hospital de Clínica. No, no. Podés agarrarlo vos Voy a ver, también, cuidado, es el de Ezequiel. costado. Nicolás Burroso, docente de esta facultad. Buenos días. Bueno, muy en resonancia con lo que decía Gaby.
Yo me quedaba pensando un poco en algo que se comentó al pasar, lo comentaste, Gonzalo, que en el proceso previo de la ley y la ley que se sanciona en 2017, Salud Mental, donde el horizonte, digamos, político eh, estuvo orientado hacia la perspectiva, digamos, del abordaje comunitario, que es cierto, ahí me parece también importante subrayar que no, dentro de una perspectiva comunitaria, no era solamente una cuestión, este, digamos, aislada o vacía como de contenido, en ese momento, el movimiento antimanicomial uruguayo, con una historia muy importante, generó, creo que, un gran proceso muy extenso de prácticas, de investigación, de proyectos, que finalmente quedaron en su mayoría por fuera de la ley. Eso me parece que es importante no olvidarlo, porque también llega a provocar estos sesgos y a repetir algo que yo estoy harto de escuchar, que es que no existen experiencias orientadas hacia estos otros mundos posibles, lo cual me parece que no es así. Estamos llenos de experiencia en la región y a nivel local. Hay un montón de organizaciones, de colectivos sociales que hace años, colectivos que tienen 20 años de historia, más de 20 años, 10, 15 años, está la Radio Isla de Voz, la Nueva de los Lobos, que Vilo Barrio. Bueno, muchos colectivos están participando también de congresos y si recorremos por afuera los podemos visitar, podemos acercarnos y conversar. Yo creo que son experiencias que traen algo de una perspectiva eh, concreta y política en clave de... me parece que ofrece algunas pistas para pensar la salud mental en estos contextos donde creo que ahí como es importante como poder hablar sin eufemismos y mencionar como este, el capitalismo en sus distintas funciones de organización de la vida. Este, y, y al menos como opinión personal, a mí me parece como sumamente relevante no solo pensar en términos de la desmanicomalización como proceso a alcanzar, digamos, o como un objetivo, sino como se piensa y constituye, digamos, la praxis de estos movimientos, que es una práctica cotidiana de resistencia. Entonces, yo creo que ahí sí es importante como también poder avistar algo de esas prácticas de resistencia cotidiana, este, y al menos desde el cuerpo de gobierno poder tener una apertura a las propuestas de estos movimientos que trabajan seriamente hace bueno, un montón de décadas. Eso era un punto. Y segundo punto, si bien sé que es una cuestión que excede, estamos en conflicto universitario por presupuesto, creo que no lo podemos dejar de mencionar, y particularmente en Facultad de Psicología, con condiciones sumamente precarias de estudio y de trabajo. Este, y en esto que también que escuchaba de, bueno, es importante cuidar a los equipos en la órbita del MIDES, que es una reivindicación con la que estoy completamente de acuerdo y por la que seguramente muchos de aquí hemos pasado también. Me parece importante pensar en la universidad y específicamente en esta facultad, que es una de las más precarizadas ya hace unos cuantos años. En tanto, no solo se está jugando la formación de los futuros profesionales del campo de la salud mental y los futuros psicólogos y psicólogas, sino las condiciones de trabajo de los docentes, y no solamente, sino la facultad como un actor y la universidad en sí como un actor sumamente importante y de relevancia en las construcciones y en la producción de comunidad y en trabajo en los territorios. No tengo un número, pero es impresionante la cantidad digamos, de trabajo en los territorios que tiene la universidad a través de los proyectos de extensión, sobre todo, y de investigación también. Este, Así que eran esos los puntos de la intervención. Gracias. Muchas gracias. Quiero decirles algo, Ezequiel, un segundito. Son y 24, tenemos hasta y media, y capaz Gonzalo y Diana quieren, no sé, hacer una guiñada o algo, digo porque se han planteado una serie de temas interesantes.
Ezequiel Kung. Bien, mi nombre es Ezequiel. Actualmente soy residente del programa de salud mental del Hospital de Clínicas, un programa bastante nuevo en esto del cambio de modelo de atención que plantea la ley. Y nada, en realidad me apena un poco que no esté nadie del ministerio. Porque nada, en esto de pensar en otros mundos posibles y en el cambio y en la ley es clave. Y nada, y pensando también en materia más como intersectorial, porque la salud mental tiene que ver con eso, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con todas las condiciones de existencia. Nada, o sea, cosas que me quedo pensando es en el marco presupuestal en el que estamos, en esto de que el gobierno plantea de que la salud mental es prioridad, cuánto se le está asignando a la implementación de la ley de salud mental. Eh, en esto de que en el 2017 se aprueba la ley de salud mental, al principio costó que se ponga una fecha de cierre de las instituciones monovalentes, se logra poner en el 2025, viene otro gobierno, pasan cosas, vuelve el Frente Amplio y tira la pelota para adelante y al finalizar el periodo en el 2029 plantea que se van a cerrar los manicomios, las estructuras monovalentes. Entonces, en eso es qué se está pensando, cómo estamos pensando los dispositivos sustitutivos, se está pensando cómo se va a hacer eso. Eh, Porque esto, algo que ayer traía Enrico, que me quedó, es, bueno, mientras se sigan sosteniendo las instituciones monovalentes, es difícil poder pensar en otros dispositivos, porque se sigue haciendo lo mismo. Bueno, el psicofármaco y la internación como terapéuticas que siguen existiendo y hasta que eso no cambie, o sea, dificulta como poder pensar. Entonces es hora de decir, bueno, hay que empezar a poder pensar en otros dispositivos. Tal, el ejemplo ahí de donde estoy, en el Hospital de Clínicas, es uno de los dispositivos ahí bastante novedosos, pero o sea, existen eso, como decía Nico, muchas experiencias a nivel nacional, regional, o sea, traigo Italia porque es un ejemplo muy claro sobre la transformación en los modelos de atención. Eh, entonces, nada, o sea, me quedo como pensando en eso. Es para el gobierno una prioridad la salud mental, pero va a ser el presupuesto nacional que se le asigna a la implementación de la ley y es muy bajo. Pensás en modelos sustitutivos y no hay. Entonces, bueno, ¿cuál es la prioridad? O sea, ¿hacia dónde está esa prioridad? Bueno, muchas gracias. ¿Google contestó algo o no? Muchas gracias. Tenemos, tienen que ser son 10:28 y empezaron otras mesas, por eso. Esperá. Y allá también quería decir algo. Van a tener que saludar ustedes al final. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Valeria Peiró, yo soy de Salto. Soy Salto, ¿qué pueblo? es eso, Enrico, Salto. Bueno, hace 23 años que soy psicóloga clínica, pero vivo en una comunidad, y con la comunidad. Entonces, nada, no tiene nada que ver con la ley ni nada, pero el tema del peso de cómo se transmiten las noticias, ¿no? En Salto se usa mucho recibir la prensa escrita. Entonces, la ministra había dado datos, y a la semana hay un diario local que entrevista a una colega y esta colega, bueno, dice que Salto está como por arriba de la media, lo cual no es cierto. Eso generó todo un sufrimiento, ¿no? Un poco Gonzalo decía, patología. A veces yo creo que es como el sufrimiento y el malestar, cuánto perjudican esto de la vida en las personas. Entonces, no se hablaron de una comisión de contralor, ¿no? Lo dejo como una pregunta. No hay, ¿quién podría controlar cómo la prensa transmite a veces las noticias que generan un impacto, sobre todo, ¿no? Vivo en un barrio que tiene más de 40 años, las personas ya están jubiladas, entonces todas reciben, y me decían, Valeria, ¿cómo puede ser posible que Salto esté por arriba? No, no es así, la ministra hace una semana dio los datos, entonces,
Nada, eso porque no tiene nada que ver con lo que presentaron, pero digo, es algo que lo vengo teniendo y bueno, aprovecho a ver, porque hay todo un peso en cómo se transmiten las noticias, ese tipo de noticias, ¿no? Así que nada, era eso nomás. Muchas gracias. Paso el micrófono allá y terminamos. Muy breve, por favor. Bueno, yo me llamo Sergio Cabrera, yo soy médico psiquiatra, yo soy de Chile y la verdad es que lo quería felicitar porque para mí, como yo trabajo en una universidad igual, pero tener la posibilidad de hablar con un diputado, con un ministro, no es algo que yo vea habitualmente. Entonces los quería felicitar y también contarles de que, bueno, en Chile existen, uno podría pensar que dos sistemas de salud, uno en que se atiende la mayoría de las personas, que es el sistema público, y un sistema privado. Y el sistema público de salud ha migrado hacia una atención comunitaria. Ahora en Chile existe lo que se llaman COSAM, que son centros comunitarios que quedan en cada ciudad. Sin embargo, al ir disminuyendo las camas psiquiátricas, por ponerle un nombre, hemos tenido dificultades principalmente cuando se consulta en urgencia, los intentos de suicidios que a veces requieren de una hospitalización, y esa ha sido nuestra dificultad. Eso les quería contar. Bueno, pasamos a la mesa. Y el micrófono. Dale, vos empezaste después. No, yo creo no tenemos mucho tiempo, así que cortito nomás. En realidad me da ganas de decir alguna cosa sobre varias de las que se dijeron, pero comparto la enorme mayoría de las cosas que dijeron. Me parece que este enfoque más estructural sobre el orden social y lo que produce es re importante y es algo que muchas veces perdemos de vista. Comparto totalmente eso. Trataba de transmitirlo un poco también en mi intervención. Y lo otro que quería decir es que esto que decía Nicolás sobre cómo existen proyectos, propuestas, colectivos que están haciendo cosas alternativas, cosas diferentes, es algo absolutamente palpable. Está en muchísimos lugares del país, en muchos territorios, esta realidad está planteada y nosotros tenemos que construir alianzas de todos los lugares donde estamos con esos colectivos, porque allí hay una riqueza enorme y nadie viene a inventar la pólvora, a decir yo vengo desde una institución o desde un proyecto específico a transformar la realidad, sino que justamente se trata de interactuar y de construir colectivamente con todas esas experiencias. Después, sobre los desafíos de la ley, ahí habría mucho para decir. Yo creo que el cierre de las instituciones, de las estructuras monovalentes, esto que se discutió tanto en la etapa de la construcción de la ley, es un eje muy importante. Eso necesariamente tiene que ir acompañado de otro tipo de respuestas. Nosotros tenemos muchas situaciones, lo digo por la propia realidad del Ministerio de Desarrollo Social, donde personas que han egresado de instituciones monovalentes o que otrora iban a parar a una institución de este tipo, están en otro tipo de dispositivos o de propuestas del ministerio que no necesariamente tampoco contribuyen a pensar una salud mental con enfoque comunitario. Entonces, a veces también en el Estado nos hacemos trampas al solitario, ¿no? Respecto de avanzar en una línea y no avanzar lo suficiente como para construir una alternativa que permita decir efectivamente hay un cambio, y hay un cambio que implica mayor protección, pero sobre todo mayor promoción de las personas y un enfoque efectivamente comunitario de la salud mental. Entonces creo que es un desafío de doble vía que es importantísimo. Me quedo por ahí. 2 segundos. Un segundo. No, me voy con muchos reclamos. Siento que es muy difícil poder dar respuestas a algunas interrogantes. Este, yo me quedo con, yo por ejemplo, trabajando en cárceles, yo bajé gurisas que se habían ahorcado. Viví situaciones muy complicadas con gurises, no solo que se cortan, sino que vivieron desde la infancia cuestiones muy difíciles. Inclusive te puedo decir que, por ejemplo,
en el 2010, yo entrevistando, conversando, hablando, recorriendo, yo decía, pero ¿y entonces qué hicimos? Porque nosotros ganamos las elecciones, me refiero a mi partido, en este caso, el Frente Amplio. Nosotros ganamos las elecciones en el 2004, habían pasado 6 años y había gurises que no habían ni siquiera podido tener una alternativa de poder ir a un centro educativo. O sea, seguíamos con la misma problemática y con la misma cuestión, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad construir comunidad es lo difícil. Nosotros somos muy parceleros, no sé cómo serán en Chile, pero acá la chacra es muy difícil de transitar y de atravesar y pasar a otra chacra. Este presupuesto a nosotros nos exige, al gobierno le exige mucha coordinación. Este presupuesto, sobre todo el MIDE, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, Seguridad, son tres ministerios que van a tener que hacer un esfuerzo enorme por esto de la articulación, porque sin articulación es imposible, hay cosas que no requieren dinero en realidad. Y en lo personal, bueno, gracias por habernos invitado y yo padecí una situación muy compleja con una situación que viví en salud mental teniendo a mi hijo internado. Mi hijo fallece de melanoma hace 2 años y en realidad a mí la psicóloga que se me acercó lo único que hacía era darme la mano y decirme lo lamento. Camilo tenía 36 años y en realidad nunca me ayudó. Y lo peor es que nunca ayudó a la hermana de Camilo, nunca ayudó a colaborar, que la familia aceptara que Camilo se murió en 9 meses. Un tipo saludable, jugaba al fútbol, estudiaba, re buen amigo, le gustaba la música, era loco por Nacional, yo por Peñarol, pero bueno, todos tenemos defectos, le decía yo. Pero jamás, en el periodo que él estuvo internado 15 días, y en esos 15 días la psicóloga no pudo ir más allá. Nunca jamás le dije que yo era psicóloga, porque en ese caso yo soy la mamá de Camilo, se podrán imaginar. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tipo de psicología tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que hacerla? En realidad, nosotros nos acercamos a la gente desde el alma, desde el corazón. Yo no tengo problema en decir que soy psicóloga y creo que la pública felicidad es lo único que nos puede llegar a construir en seres humanos más humanos y en mujeres más humanas. Muchísimas gracias y quiero ese debate de qué psicología, dónde, cuándo y necesito ese listado de buenas prácticas porque la bicameral es muy difícil, hay que pelear mucho. Yo tengo colegas ahí adentro que no piensan como ustedes, no piensan como nosotras y es muy difícil abordarlo en la bicameral para lograr eso que nosotros estamos esperando, que en cada rendición de cuentas podamos aumentar esos 900 millones de pesos que están destinados a salud mental en los 4 años que nos quedan de gobierno. Muchas gracias.